los salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 80. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, entronizado sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven en nuestro auxilio. Oh Dios, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y sálvanos. Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo te envolverás en humo pese a la oración de tu pueblo? Nos diste a comer pan de llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos convertiste en habladuría de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Arrancaste una vid de Egipto, expulsaste pueblos y la plantaste, desalojaste a sus predecesores y echó raíces hasta llenar el país. Las montañas se cubrieron con su sombra y con sus pámpanos los cedros altísimos. Extendiste sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué abriste una brecha en su cerca para que la saqueen los viandantes, la destruyan los jabalíes y se la coman las alimañas del campo? Dios Todopoderoso, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, visita esta viña. Cuida lo que tu diestra trasplantó, el esqueje que hiciste vigoroso. Como a la maleza le han prendido fuego, perezcan con un bramido tuyo, que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que hiciste vigoroso, y nunca nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 80. En cuanto a su género, este salmo es una súplica, tiene todos los elementos de este género de salmos. Se describen los sufrimientos que en la actualidad está viviendo el pueblo, comparándolos incluso con la dicha del pasado. Se describen las acciones de los enemigos, se expresan las peticiones tanto en favor de la comunidad como para que se dé el castigo de aquellos opresores, y también por fin se expresa la promesa de acción de gracias o de alabanza, de fidelidad de parte de estos fieles del Señor. Probablemente este salmo describe también la destrucción de Jerusalén, la destrucción del reino tanto del norte como del sur, semejante al Salmo 78. Es como una lamentación por una catástrofe universal. ¿Cómo estructuramos el Salmo 80? La estructura se va marcando
por la presencia de un estribillo que se va repitiendo. Los versos 2 al 3 se presenta una invocación a Dios como pastor, una invitación para que despierte, y aparece ahí en el verso 4 por primera vez el estribillo para pedir a Dios que se manifieste, que nos salve. Luego los versos 5 al 7 hay una descripción de los sufrimientos del pueblo en dolor, en lágrimas, y en el verso 8 vuelve a aparecer el mismo estribillo del verso 4. Los versos 9 al 14 presenta al pueblo como la imagen de una viña, primero plantada, desarrollada, pero luego también destruida. El verso 15 vuelve a presentar el estribillo, pero de alguna manera un poco extendido o modificado, pero partiendo de la misma base del estribillo. Los versos 16 al 19 presenta la súplica contra los enemigos y súplica en favor o pidiendo la protección del pueblo, esa promesa de fidelidad. Y termina con el verso 20, de nuevo con el estribillo que se va repitiendo en el 4, 8, 15 y 20. Así que tendríamos 4 partes en este Salmo 80. Versos 2 al 3, la invocación a Dios como pastor. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, entronizado sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos, ven en nuestro auxilio. A Dios se le considera como un pastor. Ya lo hemos visto en algunos otros salmos anteriores. Esa consideración de Dios, que es quien acompaña al pueblo, y el pueblo como ovejas, llamados a escuchar, a obedecer la palabra del Señor. Se hace mención aquí específicamente de José y de aquellos personajes de alguna manera más cercanos a José. Se habla de Efraín, de Benjamín, de Manasés. Benjamín es el hermano menor de José, muy allegado, muy cercano a él, y Efraín y Manasés son hijos de José, que son también acogidos por Jacob al final y les da la bendición igual que a los demás hijos. Pero estos más cercanos a José. Primero José y luego su hermano menor y sus 2 hijos. Sobre querubines dice, manifiéstate sobre querubines. Esto hace referencia a una manifestación divina o a una teofanía. Por ejemplo, en Deuteronomio 33, 2, el Salmo 50, verso 2, Salmo 94, 1, Job 37, 15, habla de esa presencia de querubines que de alguna manera van haciendo referencia a una manifestación de Dios. También en el relato de la vocación de Isaías, en el capítulo 6, se habla de esa manifestación de Dios, donde se realiza el llamado al profeta y esos querubines también que están presentes ahí en esta gloria de Dios. Igualmente en Ezequiel aparecen, así que se habla aquí de una manifestación de Dios. Se le pide que actúe, que venga en su auxilio, que venga a salvarlos, que resplandezca, es decir, que se manifieste salvándolos a ellos, que le llaman pastor para que se compadezca, para que los saque, para que los guíe. El verso 4 aparece por primera vez el estribillo que va marcando pues esta estructura del Salmo. Oh Dios,
vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Como que esta es la tónica de todo el Salmo. Una petición para que Dios se manifieste. Vuélvete a nosotros, o muéstranos tu rostro, significa que Dios sea favorable, que Dios no dé la espalda, es decir, que no se voltee, que nos permita ver su rostro. Esto lo tenemos también en el Salmo 27 del 8 al 9. Tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro, es decir, sé favorable, escúchame. La base está sobre todo en la bendición sacerdotal que encontramos en Números 6:24. Ahí se le pide también a Dios que muestre su rostro, que sea propicio, que sea favorable. Entonces esta va a ser la súplica constante, pidiéndole a Dios que muestre su rostro, que resplandezca su rostro, que ilumine su rostro, es decir, que se manifieste para salvar al pueblo. El rostro divino es favorable especialmente para con los fieles. Podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 16:15, el rostro sereno del rey trae vida, como el rostro sereno de Dios. Proverbios 28, un rey sentado en el tribunal para juzgar, con su mirada avienta toda la maldad. Éxodo 14:24, de madrugada miró el Señor desde la columna de fuego y nubes y desbarató el ejército egipcio. Entonces, por una parte, la mirada es serena y luminosa para salvar a sus fieles, pero por otra parte, la mirada puede ser también de ira, de enojo, de castigo, para dar paga a la maldad. Versos 5 al 7, descripción de los sufrimientos, el dolor, las lágrimas del pueblo por su situación. Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo te envolverás en humo pese a la oración de tu pueblo? Nos diste a comer un pan de llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos convertiste en habladuría de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. El humo muchas veces se refiere a la expresión de la cólera divina. Es decir, como que humea, como que está caliente, como que, por ejemplo, en el Salmo 18:9, Salmo 74:1, Deuteronomio 29:19, Isaías 65:5. Pero aquí en este salmo no parece de ese humo o de ese humear de la nariz de Dios, del enojo, sino más bien como un humo que envuelve, un humo que esconde, que de alguna manera como que vela la mirada de Dios, que no le permite contemplar, no le permite ver la situación de su pueblo. Aquí dice, por ejemplo, ¿hasta cuándo te envolverás en humo? Pese a la oración, es decir, el pueblo está suplicando y pidiendo, pero parece que hay un humo que le está ocultando la vista a Dios. Por eso esa pregunta del orante o de los orantes en este salmo. Y luego la expresión de nos diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Pan y comida es el llanto, nos hace recordar la misma situación experimentada del pueblo en el destierro. Por ejemplo, el Salmo 42:4, lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces hace referencia a que
día con día. El pan de cada día significa lo que me toca cada día. Por ejemplo, nosotros le pedimos a Dios, concédenos el pan de cada día, que Él nos dé lo necesario cada día. Así que el pan día y noche, si es llanto, quiere decir que todos los días estoy experimentando ese dolor. Es mi pan de cada día. Es una expresión que significa eso, lo que estoy viviendo constantemente en el dolor. Nos convertiste en habladurías, en burlas, no estar en paz con los pueblos vecinos, incluso mucho menos con los enemigos. Más bien hay críticas, más bien hay burlas de parte de ellos, como en Jeremías 15:10. Aquellos a los que Jeremías les predicaba, en lugar de agradecer, de estar con él, le criticaban, se burlaban de él. Así que en esta parte hay una nueva petición a Dios, que no se oculte en el humo, que hasta cuándo va a estar oculto en el humo. La acción justa de Dios se caracteriza por el resplandor, por el rostro brillante, por la luz, la mirada iluminada de Dios. Y aquí parece que ese humo está ocultando, es decir, hay como una oscuridad que no le permite ver, y se le pide a Dios que pueda resplandecer, que ya no se oculte en este humo, que se manifieste. En el verso 8 se vuelve a repetir el estribillo: oh Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Se puede recordar lo visto en el verso 4. Verso 9 al 14, el pueblo como una imagen de la viña, un recuerdo del pasado glorioso para compararlo con la situación actual. Arrancaste una vid de Egipto, expulsaste pueblos y la plantaste, desalojaste a sus predecesores, echó raíces hasta llenar el país. Las montañas se cubrieron con su sombra, con sus pámpanos los cedros altísimos. Extendiste tus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Arrancar una vid de Egipto no se trata solamente de trasplantar. Cuando se va a trasplantar una planta, o cuando se va a realizar un injerto, incluso se debe hacer con mucho cuidado para no maltratar ese injerto. Pero aquí habla de arrancar. Lo más probable es que haga referencia a la dificultad que tuvo que enfrentar el pueblo para poder salir de Egipto. No salieron tranquilamente, pacíficamente, tuvieron que luchar contra el faraón, incluso Moisés enfrentarse constantemente con el faraón. Entonces parece como que más bien se trata de salir a la fuerza, es decir, ellos tuvieron que forzar la salida. Por eso como que Dios arrancó a este pueblo de Egipto, que el faraón pues no lo quería dejar salir. Y luego expulsar a los pueblos allá en Canaán, donde se iba a establecer a Israel, pues se trata de poder ocupar espacios que de alguna manera ya había otros pueblos, pero hay ese sentido de la promesa. Dios nos prometió una tierra, entonces Él expulsará a los que estén ahí. Él nos concederá esa tierra y por lo tanto nos hará vencer sobre esos pueblos para poder establecernos, por ese sentido de la promesa. Trasplantar ese esqueje, trasplantar, se trata de una yema, se trata de una cepa
de un esqueje que se quita de una planta para ponerla en otra. Es decir, aquí se trata de que el pueblo estaba en Egipto, es tomado y es colocado en otra tierra, es colocado en otro lugar para que sea en ese nuevo lugar donde pueda florecer, donde pueda crecer, donde pueda desarrollarse. Y aquí se habla de la extensión, ese crecimiento de sus ramas, de los pámpanos, es decir, todo el ramaje desde el mar hasta el gran río, que cubría las montañas, que llegaba a los cedros altísimos. En Ezequiel 19:10, por ejemplo, podemos leer: tu madre es como vid sarmentosa, es decir, de sarmientos grandes y abundantes, plantada al pie del agua. Produjo fronda y fruto por la abundancia de agua. Echó vástagos robustos para otros reales, para cetros reales. Se elevó su estatura hasta tocar las nubes. Destacaba por su altura, por su abundancia de sarmientos, pero la desceparon, es decir, la arrancaron. El verso 13 y 14 habla de este lamento, que siendo una planta, siendo una vid que se extiende, que crece tanto, ahora es maltratada, arrancada. ¿Por qué abriste una brecha en su cerca? Para que la saqueen los viandantes, la destruyan los jabalíes y se la coman las alimañas del campo. Romper la cerca, por ejemplo, se habla en esa comparación también del pueblo como una viña en Isaías 5, verso 5. Es decir, la cerca pues es la protección de la viña, para que no entren los animales, para que no la destruyan. Pero abrir un hueco, abrir un espacio en la cerca, pues significa que ya no la protege, que ya cualquier viandante, es decir, cualquier que pasa por ahí puede arrancar espiga o puede arrancar, en este caso, uva o flores, lo que sea, fruto. Es decir, pueden robar, pueden saquear. Los viandantes, es decir, todos los que pasan, todos los que aprovechan algo. Todos toman algo de ahí. Los jabalíes y las alimañas parece, de acuerdo a algunos comentaristas, incluso algunos padres de la iglesia, como una referencia tanto a Asiria como a Babilonia, que se apoderan de alguna manera de estos pueblos, del pueblo de Israel. Asiria, que conquista, que destruye, que lleva desterrados, y Nabucodonosor, que pues ocupa el sur. Entonces parece, algunos atribuyen esta alusión, que la destruyan los jabalíes, pues la parte del norte, y se la coman las alimañas, es decir, devorar al pueblo por parte de los babilonios. En el verso 15 aparece de nuevo el estribillo, aunque un poco modificado: Dios Todopoderoso, vuélvete. Esta primera parte es igual. Y luego dice: mira desde el cielo, fíjate, visita esta viña. Anteriormente se hablaba de el resplandor. En lugar de restaurar, restáuranos, ahora se le pide volver, es decir, mirar. En lugar de resplandecer el rostro, se le pide observar. Es decir, en las primeras partes el estribillo decía: ilumina, manifiéstate, y ahora se le pide: observa, fíjate en cómo estamos. Versos 16 al 19, la súplica contra los enemigos, súplica de protección en favor de los orantes de su pueblo y la promesa de alabanza.
Cuida lo que tu diestra trasplantó. El esqueje que hiciste vigoroso, como a la maleza le prendieron fuego, perezcan con un bramido tuyo, que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que hiciste vigoroso. Y nunca nos alejaremos de ti, danos vida e invocaremos tu nombre. Se le hace esta petición a Dios de cuidar el esqueje. Como decíamos, se trata de una cepa, de una yema que se trasplanta para que pueda desarrollarse en otro lado. Entonces, cuida de esta cepa, observa, cuida. Le prendieron fuego, es decir, la consideraron como maleza. Hay una diferencia en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de un árbol plantado, es un árbol, podríamos decir, doméstico, un árbol que se planta, entonces se cuida, se protege para que pueda desarrollarse. No es lo mismo una planta que sale sola en el monte, en el campo, como una planta silvestre que nadie tiene cuidado de esta. La pueden comer los animales, o pueden quemarse, pueden arrancarla para leña o lo que sea. No está cuidada por nadie. Entonces dice, así nos sentimos nosotros, como una maleza, como un árbol del monte que nadie cuida. Entonces le prendieron fuego como maleza. El bramido, dice aquí, como perezcan con un bramido tuyo. Este bramido se refiere al enojo, al soplo de la ira, es decir, ese aire de la ira, o aquí sí podría hablarse del humo de la ira, pero es más bien aquí el bufido, el espanto que causa el poder de Dios a los malvados. Podemos ver en Salmo 18, 16, Isaías 30, 17. Entonces aquí se le pide a Dios que actúe, que se exprese, que se manifieste con su poder, que proteja a su escogido. Aquí ya se habla de un hombre, al hombre que hiciste vigoroso. Probablemente haya también ya aquí alguna alusión al rey propiamente, es decir, ya personificando al pueblo con una persona, probablemente al rey David, al hombre que tú fortaleciste, al hombre que hiciste vigoroso, a este rey que nos pueda guiar como un rebaño. Es decir, actúa de nuevo para que nos des a alguien que nos pueda guiar. Y nunca nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Entonces, la promesa de fidelidad, la promesa de invocar siempre el nombre de Dios cuando pasen por estas dificultades. Pues tenemos este salmo de súplica por una catástrofe, por una situación de dificultad del pueblo. Es una oración común donde se le pide a Dios que resplandezca su rostro, que se manifieste, que no se oculte, que observe la situación que están viviendo y que hable, que se exprese salvándolos. Termina con el estribillo 20, en el verso 20, Señor Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros, ilumina tu rostro y nos salvaremos. ¿Cómo podemos orar, queridos hermanos, a través de este Salmo 80? Primero, no olvidarnos de esa necesidad constante de un camino de conversión. Siempre una crisis, un momento de dificultad, nos va a estar recordando
o nos va a estar invitando a una revisión de nuestra vida. Si no nos hemos alejado del Señor, pedir a Dios la gracia del arrepentimiento, la súplica personal y la súplica comunitaria para pedir a Dios su gracia y estarle constantemente pidiendo la salvación, que se manifieste salvándonos, que nos dé lo necesario de cada día, que cambie nuestra suerte de dificultad, de llanto, de dolor, por esperanza, por fe, por confianza. También podemos hacer una meditación nosotros. ¿Qué nos dicen las experiencias de fracaso? ¿Qué nos dicen las experiencias de dificultad? ¿Nos hacen alejarnos de Dios o considerarlo a Él lejano y que nos olvida? ¿O nos ayudan a pensar más bien en nuestra limitación, a pensar en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez? Es importante que aprendamos también a interpretar esas situaciones que vamos viviendo y a ir descubriendo lo que Dios nos pide en cada una de esas situaciones y cómo Él se va manifestando también a través de esos acontecimientos, de esas experiencias. Queridos hermanos, muchas gracias por seguirnos en este apostolado de la meditación, reflexión de los Salmos. Les seguimos invitando a que puedan compartirlo con todas aquellas personas que pues tienen en sus contactos, que ustedes consideran que también les pueden ayudar estas meditaciones. Que el Señor les acompañe siempre, que Dios Padre misericordioso les conceda su gracia, su protección, les libre de todo mal, de toda adversidad, que sea favorable hacia ustedes, que les manifieste su rostro, les conceda su bendición, su protección y su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.